con todos los antecedentes que ya he compartido con ustedes y con todo lo que seguramente fueron anotando, nos queda claro a todos que existe la propiedad pública, que es todo lo que, como obviamente lo dice, es público, las playas, los parques, los jardines, eso es propiedad pública. Todo lo que administra el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, eso es público. Pero también podemos hacer uso en algunos casos de esa propiedad pública. ¿Cómo qué ejemplo podemos ver? Bueno, cuando pagamos un derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre, sí se puede hacer uso de esa propiedad pública. También existe la propiedad privada, es decir, cuando existe un negocio jurídico entre particulares donde se generan derechos y obligaciones de bienes inmuebles, ahí se da la propiedad privada. Y la propiedad social, todo lo que es ejidos, temas agrarios, ¿verdad? Eso es la propiedad social. Ahora bien, vamos a identificar, vamos a esclarecer que no es lo mismo una escritura pública que un título de propiedad en el régimen jurídico de la propiedad. ¿Por qué? Porque una escritura pública es cuando dos particulares realizan, por ejemplo, una compraventa e interviene un fedatario público. A ese documento que se va a expedir por el fedatario público se le llama escritura pública. Debe de quedar claro qué viene siendo la propiedad pública. Bueno, la propiedad pública es todo lo que el Estado mexicano administra, por ejemplo, playas, parques, jardines, campos de fútbol, unidades deportivas, eso es propiedad pública. Pero nosotros podemos hacer uso o pagar un derecho por esa propiedad pública, claro que sí. Se pagan derechos federales, por ejemplo, en lo que es zona federal marítimo terrestre. Sí se puede gozar y usufructuar de esa, pero bueno. También existe la propiedad privada. La propiedad privada se da cuando dos particulares o más realizan una operación traslativa de dominio ante un fedatario público. Y desde luego, bueno, ahí lo que se expide es una escritura pública. Y también existe la propiedad social, que es todo lo relacionado con la materia agraria, los ejidos, los núcleos agrarios, etcétera, etcétera. Pero bien, fíjate que en la actualidad el asesor inmobiliario, el broker, el master broker, como se llamen ustedes, pero en Quintana Roo el nombre correcto es asesor inmobiliario, debe de estar muy versado en muchos temas, porque recordemos que son consultores especializados. Por lo tanto, te invito a lo siguiente: debes de conocer o de buscar obtener el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y, por supuesto, pues el Plan Municipal de Desarrollo. Este que tengo aquí en mis manos es el Plan Municipal de Desarrollo del gobierno municipal en turno. Aquí te va a decir los ejes rectores sobre los cuales se va a llevar a cabo el Plan Municipal de Desarrollo, los tiempos, etcétera, etcétera. Es importante que lo tengas en tu biblioteca para que sepas hacia dónde se va a llevar el desarrollo en este municipio o en el municipio de tu localidad. También debes de conocer, ya seas de Quintana Roo o seas de otro estado de la República, cuáles son las leyes, cuál es la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Quintana Roo, por ejemplo. Debes de conocer todas las leyes, debes de conocer acciones urbanísticas. ¿Qué son las acciones urbanísticas? Todo esto lo debes de conocer la ley de propiedad, de condominios, de condominio de inmuebles en Quintana Roo. Todo eso lo debes de conocer. También te recomiendo
que si en la medida de tus posibilidades puedas adquirir este libro que se llama La Ley Agraria Comentada. Si te dedicas a correr bienes inmuebles, se encuentra lo que conocemos como terrenos nacionales o adquieres bienes que están en sociedad con el ejido, es importante que leas esto. Sí, es importante. Sí se pueden hacer negocios ejidos con sociedades mercantiles, sí se puede. Hay que leer nada más. También te recomiendo que adquieras este libro, Derecho Registral, que sepas bien qué es el derecho registral, para que puedas entender bien el régimen jurídico de la propiedad en Quintana Roo y en México. También te recomiendo que adquieras este libro que se llama 300 preguntas y respuestas sobre derecho notarial. Es bien importante que vayas conociendo esto. Continuamos. Lo que quiero tocar en este último tema del módulo son los antecedentes del derecho de copropiedad por pisos, departamentos o propiedad horizontal. Como antecedente te voy a decir algo. Según parece, en todos los pueblos la propiedad en su origen ha sido colectiva. Los bienes pertenecían a la tribu. La propiedad colectiva, familiar, individual, estas fueron sus primeras etapas. La evolución continúa hoy en sentido inverso. La propiedad colectiva está reconquistando en sus modernas concepciones el lugar que se les había perdido. La copropiedad de pisos o departamentos ha adquirido un desarrollo considerable con la crisis de la vivienda en el mundo contemporáneo. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque el tema inmobiliario es tan delicado que no puedes estar jugando con el patrimonio de tus clientes, de tus usuarios. Sería muy imprudente y muy irresponsable de mi parte, de tu parte, que todo lo digas sin leer a veces. No podemos jugar con el esfuerzo que toda una familia o un hombre o una mujer hizo durante su vida para juntar un patrimonio y adquirir un bien inmueble, y que por una imprudencia de tu parte, una irresponsabilidad, des una mala asesoría. No, aquí no podemos jugarle al sabiondo, al sabio. Hay que estar leyendo, hay que tocar libros, y en este diplomado en línea lo tengo que hacer, y tú lo debes de hacer en tu despacho, en tu oficina, porque esto no es un juego, es el esfuerzo de muchos años. Bien, como antecedente te debo decir que esta copropiedad de pisos o departamentos se inicia como antecedente antes de la Revolución Francesa. La copropiedad por pisos no era usual, excepto en dos lugares que se llamaban Grenoble y en Rennes, en Francia. En Grenoble, porque la ciudad se encontraba amurallada y carecía de espacio y obligaba a la reconstrucción de varios pisos con un elevado costo. En Rennes, porque a consecuencia de un incendio que devastó la población en el siglo XVIII, los propietarios urbanos afectados por el siniestro tuvieron que reunirse para construir su vivienda mediante gastos en común. Eso sucedía antes de la Revolución en Francia. Como te estás dando cuenta, ahí empieza a aparecer este régimen de copropiedad y, por decir, en condominios. En Alemania se le denomina propiedad en mancomún, que es más bien una propiedad colectiva que una indivisión. La cosa común constituye una especie de patrimonio independiente de sus miembros, y su enajenación no puede efectuarse sino por acuerdo de todos. Eso es en Alemania. Se les llama propiedad en mancomún. Ahora bien, vámonos a América. En América, específicamente en nuestro amado México, nuestro sistema de propiedad es más avanzado que la indivisión francesa o que la propiedad en mancomún alemán. Dentro de nuestra legislación vigente, el derecho de los condóminos puede considerarse un derecho doble, es decir, primero, derecho de propiedad privativa sobre su departamento, casa local, etc. y derecho de copropiedad.
A ver, ¿cómo está esto de que es un derecho de propiedad privada? Sí, yo compro esta unidad, yo soy dueño absoluto de esta superficie de 4x4, más no del pasillo, más no de los jardines. Eso es propiedad común de todos, es decir, es el derecho de copropiedad que tienen indivisos sobre las partes comunes. Ahora bien, vamos a hablar de la naturaleza del condominio. El artículo 2 de la Ley de Propiedad en Condominio define al condominio como un inmueble cuya propiedad pertenece pro indiviso a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es decir, la definición es incompleta y nos remite al artículo 951 del citado código, el cual señala: cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier forma su departamento, mas no los bienes comunes. ¿Sí? Bien, el derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble solo será enajenable, gravable o embargable por terceros. Es decir, si tu administrador contrata personas y no les paga a los trabajadores como lo marca la ley, probablemente el trabajador vaya a demandar al administrador profesional o al administrador condominio y se van a ir sobre los bienes que son copropiedad de todos los propietarios. A eso se refiere esto. Y eso sí es embargable, conjuntamente, en su caso, con el departamento, vivienda o casa o local de propiedad exclusiva, de respecto del cual se considere anexo inseparable. Bien, por disposición de ley, cada condominio se integrará con un máximo de 120 departamentos, viviendas, casas o locales, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Propiedad en Condominio para la Ciudad de México. Como ejemplo estoy citando. No obstante lo anterior, de manera contradictoria, dicha ley en su artículo 32, inciso C, reconoce que puede haber condominios compuestos por más de 500 unidades de propiedad exclusiva. Es decir, pues ahí como que se contradice. Pero bien, volvamos al tema. El condominio es una modalidad de derecho al derecho de propiedad que carece de personalidad jurídica. Es decir, el condominio no puede ser titular de derechos ni contraer obligaciones. Solo las personas tienen aptitud de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. La ley distingue dos tipos de personas, físicas y morales. A estas últimas se les conocen también como personas jurídicas o colectivas. Si tú lees bien el Código Penal de Quintana Roo o el Código Civil de Quintana Roo, habla de las personas jurídicas colectivas. ¿Quiénes son las personas físicas? Bueno, son los hombres y mujeres. ¿Y quiénes son las personas morales? Bueno, pues son una colectividad de personas persiguiendo un fin común. Ejemplo, Tulum Selva Pacífica, Sociedad Anónima de Capital Variable. Este es un sujeto distinto de los socios que la constituyeron. Bien, a diferencia de las personas morales, en los regímenes de propiedad en condominio no se crea una persona distinta de los condominios. Es tan solo un régimen de propiedad, lo cual genera cuantiosos problemas. Bien, te voy a dar ahorita unos tips para comprar unidades o departamentos en los condominios. Unos tips, probablemente tú ya lo sepas, pero si no, bueno, permíteme que se lo comparta a las personas que por vez primera no lo sabían. Y si ya lo sabes, bueno, pues haz una comparativa de lo que ya sabías con lo que te comparto. Y si tú sabes más, bueno, pues también me gustaría que me lo compartieras a través del correo electrónico, de los medios, de los canales adecuados que nos debemos de compartir información. Estaré muy agradecido y créeme que no me ofende. Al contrario, enriquecerá mi acervo cultural. Mucha gente me ha preguntado qué puntos hay que cuidar cuando se adquieren condominios. Al respecto te diré lo siguiente. Mira, primero, hay que cerciorarse de que esté constituido, primero que nada, el régimen de condominio antes de comprar.
ya que resulta que lo que en el proyecto eran espacios y áreas comunes, después lo construyen y lo venden, ya que las proporciones no se fijaron por anticipado. 2. Es importante verificar con un abogado con experiencia inmobiliaria el contrato de promesa de compra-venta, donde desde un principio debe hacerse constar que al pagar el anticipo, la inmobiliaria, constructora, ingeniero, etcétera, deja de tener la posibilidad de hacer cualquier operación en el inmueble, es decir, que no lo va a volver a grabar o que no lo va a grabar, que no lo va a hipotecar o que no lo dará en garantía. Porque cuando tú desconoces esto y haces un contrato de promesa de compraventa, pues te lo pueden volver a vender. Hay infinidad de fraudes. Ese tema ya lo tocamos. ¿Por qué? Porque muchos, aprovechando lo que está medio construido de ese inmueble, acuden a una institución bancaria y piden un crédito al banco para hacer otro condominio. Pero ¿por qué razón les va mal o la situación económica del país se ve afectada por factores externos de índole internacional? Y pues sucede que, como decimos, truenan en el negocio esos desarrolladores y el banco se ve en la necesidad de quedarse con todo, como sucedió en 1994 con el FOBAPROA. Y si usted firmó el contrato así, porque fueron ventas de emoción y te dicen firma aquí, mira allá, y vas al showroom o a la casa muestra, y tú no preguntaste lo que debiste haber preguntado, que te acabo de decir, pues ¿qué crees? Se quedaron sin nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Me han preguntado también cuándo se debe vender el condominio. Al respecto, les explicaré de manera elocuente cómo se comporta el crecimiento del valor de los mismos, para que usted decida, como dicen los niños, cuándo debes pintar tu calavera. Mira, cuando tú compras un automóvil, vale una cantidad, pero cuando ese automóvil sale de la agencia, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se deprecia X porcentaje, y conforme va pasando cada año se va depreciando aún más. Pues lo mismo sucede con los bienes inmuebles, lo mismo sucede con un departamento en el régimen condominal, y más si está en el segundo o tercer nivel, se va depreciando. Por lo tanto, te quiero decir que los 3 primeros años, este departamento, este condominio, se mantiene estable. Luego del 3 al 7º, sube rápidamente, ¿verdad? Adquiere como que una plusvalía para después estabilizarse, se estabiliza y vuelve a bajar después del 15º año, hasta que se caiga de viejo. Aquí en Quintana Roo hay un ejemplo muy claro: fraccionamiento de Los Corales. Si lo conoces, ahí está la prueba más palpable. ¿Quién va a comprar ahí? Y peor aún, si no tuvieron cultura condominal los condóminos, si nunca contrataron un administrador y si nunca compraron un seguro, menos. Ejemplo, bueno, ya te lo comenté. En conclusión, el régimen de propiedad en condominio no es una persona moral y no debe de confundirse con esta figura. La excepción a dicha regla tiene lugar en el estado de Jalisco. Jalisco tiene una norma legal que en el artículo 161, fracción 12 de dicho código estatal, reputa a los condominios como personas morales jurídicas. Pero bueno, esa es la excepción a la regla. Esa es una figura muy diferente a todas las demás que hay en el país. Ahora bien, ¿qué te ha parecido muy a grosso modo esto de la cuestión del régimen de propiedad en condominio? Muy interesante.